o tratamos de enseñarles acerca de los principales síntomas y signos que se relacionan con el aparato respiratorio y cuáles son las formas de acceder técnicamente al examen físico del paciente desde el punto de vista del tórax respiratorio. Ayer les explicaba que hay varios síndromes físicos pleuropulmonares que se pueden integrar adultos o niños, pero que los principales son estos 4 que están aquí. Sí se ve la proyección, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, estos síndromes físicos son el síndrome de condensación pulmonar, que generalmente está provocado por la aparición de la causa muchísimo más común, son las neumonías. Bueno, para el grueso de la gente le llaman pulmonía, ¿sí? Neumonía. Otra causa viene siendo las masas sólidas del interior del tórax, como los tumores, ya sean malignos en su mayoría, o benignos, como los amartomas, que son muy raros. Y pues otras causas que podrían confundirse claramente serían condensación con atelectasia, dependiendo de lo masivo de una atelectasia. Si es una atelectasia parcial, pues no va a dar síntomas de condensación tan obvios o signos. Y si es una atelectasia total, sí. Ahorita lo voy a explicar. El síndrome de rarefacción, cuya principal, de las causas de atelectasia, las principales son una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, que es raro, o por hipersecreción de moco que se vuelve espeso y que tapa el lumen del bronquio principal o de un bronquio grueso, y eso va a producir que un segmento del pulmón se condense y no le llegue aire y se colapse. Y la otra causa es la entrada exterior, desde el exterior hacia el tórax, de una presión positiva, que viene siendo como una herida penetrante del tórax, ¿sí? Heridas en el tórax, o bien una fractura costal que perfora el pulmón y hace que entre aire desde el exterior a través del pulmón. Entonces, heridas con daño pulmonar y pleural van a producir colapsos parciales o totales del pulmón, que se denominan atelectasias. Otro síndrome es el síndrome de rarefacción, en el cual un pulmón está hiperaireado, pero el hecho de estar hiperaireado de ninguna manera quiere decir que es más útil. Al contrario, un pulmón hiperaireado con una ruptura de las paredes alveolares, como ocurre en el enfisema, ¿sí? Es un pulmón inefectivo, puesto que la ruptura de las paredes alveolares hace que los alveolos tengan alteraciones estructurales que no permiten el adecuado intercambio de aire en el pulmón. Entonces, el paciente que tiene un enfisema es un paciente que tiene una alteración del espacio alveolar. La otra causa que puede provocar un síndrome de rarefacción es un neumotórax. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando entra aire del exterior y colapsa el pulmón colapsado se vuelve atelectásico, pero el neumotórax. Pero el aire que se queda entre la pared torácica y el pulmón colapsado, pues va a producir un efecto de incremento del aire en el hemitórax afectado, que va a producir una alteración por percusión y una alteración por auscultación. Y por último, el síndrome de derrame pleural, que tiene muchas etiologías. La causa más común de formación de líquido en el espacio pleural es la causa que se llama postneumónica, ¿sí? Un derrame como complicación de una neumonía, ese es uno. El otro es formación de líquido en el espacio pleural por insuficiencia cardíaca congestiva. La otra causa de derrame puede ser acumulación de líquido en un tercer espacio o espacio virtual por consecuencia de falla renal, en la enfermedad renal aguda o crónica, sobre todo en la crónica, o por cirrosis hepática, en la que también baja la proporción de albúmina en la sangre y favorece el escape de líquido desde el interior de los capilares y exuda el pulmón.
y entonces en la cirrosis se puede producir también derrame pleural. Entonces fíjense cuál es la riqueza. 1, 2, 3, 4 causas fundamentales de la formación de un derrame pleural: el pulmonónico, la insuficiencia cardíaca, la falla renal crónica o la cirrosis. Vamos a examinar cada uno de los datos propedéuticos que se encuentran en cada uno de los 4 grandes síndromes. El principal síndrome es el síndrome de condensación pulmonar. En este síndrome se produce por un cambio en la densidad del parénquima debido a que el alvéolo, que debería ser un saco lleno de aire, ¿sí?, se ocupa, y al ocuparse, debido a la presencia de secreciones como moco, pues ya no permite el correcto intercambio de aire y vuelve a un espacio del pulmón un área sólida, ¿sí? Por ejemplo, en todo esto. Y esa área sólida, pues no va a captar oxígeno, va a producir irritación de la pleura y puede provocar dolor pleurítico. Ahorita hablamos de eso. Es causado principalmente por neumonías, pero también puede haber otras causas de consolidación del pulmón, como son las neoplasias o masas pulmonares, sobre todo cuando estas masas están en la proximidad de la pared torácica. Por ejemplo, un gran tumor que se ubique en esta zona, ¿sí?, pues lógicamente que se va a dar un síndrome de condensación, a diferencia de un tumor que se ubique próximo al ilio, en el que, por ejemplo, el paciente no va a tener los datos típicos de condensación porque está muy lejano de la pared torácica. ¿Sí? Entonces, aquí, como quiera, la consideración de una masa o tumor es que esté próximo a la pared torácica. Bien. ¿Qué es lo que se encuentra en la exploración física de un paciente en el que sospechamos un síndrome de condensación? Bueno, la búsqueda debe ser orientada o dirigida. La búsqueda va intencionada buscando los datos que confirmen la probabilidad de un síndrome de condensación pulmonar. ¿En quién pensaremos eso? Por ejemplo, en los casos de neumonías, ¿cuáles serían los síntomas que te harían sospechar que el paciente está cursando con una infección respiratoria baja? Fíjense lo que digo, infección respiratoria baja. Infección respiratoria alta es un catarro, una faringitis, una laringitis, pero una infección respiratoria baja, pues puede ser una bronquitis o una neumonía. En una infección respiratoria baja, ¿cuáles serían los síntomas que el paciente les relataría? Disnea. O puede ser uno disnea, dependiendo de la extensión de daño pulmonar. Si es mucho daño, pues el paciente va a estar tranquilo en reposo, pero cuando camina se va a agitar. ¿Cuál otro dato? Más clásico. Al momento de inspirar profundamente le duele, tengo entendido. Ese es el dolor pleurítico. Cuando una neumonía llega a la proximidad de la pleura, aquí, entonces el paciente va a experimentar dolor. ¿Por qué? Porque las terminaciones sensoriales están en las hojas pleurales, no en el parénquima pulmonar. Entonces, cuando una neumonía es periférica, va a causar dolor. Bien, ¿qué otra causa? Se les están pasando los más comunes. ¿Cómo llegaría un paciente con una infección respiratoria baja? Ya me dijeron dolor y disnea. ¿Con fiebre? Fiebre, ¿qué más? Tos. Tos. ¿La tos seca o productiva? Productiva, ¿no? Esto seca. Lógicamente productiva con una expectoración herrumbrosa. Herrumbrosa, ¿qué quiere decir? Que tiene como el aspecto del fierro oxidado, ¿no? Como un clavo que dejas a la intemperie. Se vuelve como entre café y rojiza. Entonces, si un paciente llega y te dice que empezó con un catarro, que no se lo cuidó y que en lugar de aliviarse a los 3 o 5 días de que empezaron los síntomas de rinitis y rinofaringitis, ahora trae dolor torácico, tiene que frenar la respiración porque le duele más, tose y expectora y lógicamente que tiene un severo ataque al estado general. Entonces, un paciente con fiebre, dolor torácico, tos productiva y disnea con el esfuerzo, pues ustedes tienen que pensar en la posibilidad de una neumonía. ¿Qué le van a buscar intencionadamente al examinarlo? Bueno, si el pulmón dañado es el derecho, van a ver que el pulmón izquierdo se expande cada que el paciente inspira,
pero el pulmón derecho se mueve menos. A ver, aquí imagínenlo, esa es una línea media. Fíjense, este se expande porque está normal, pero este se expande mucho menos debido a que tiene un proceso neumónico que hace que el paciente frene la respiración por dolor. Entonces, a eso se le llama hipomovilidad del área afectada. Esa hipomovilidad va acompañada, eso es a la inspección. Si le hacemos una palpación, lógicamente que ya es el segundo paso, le hacemos la palpación al paciente y vamos a encontrar que aparte de la hipomovilidad por las maniobras denominadas ¿de qué? ¿Cómo se llaman las maniobras? Amflexión y amplexación. Amflexión y amplexación, vas a darte cuenta que un hemitórax sí se distiende y el otro se distiende menos. Eso ya es por la palpación. Y entonces le colocas la palma de la mano sobre todos los segmentos más sensibles, como vienen siendo las caras de la yema de los dedos o la porción de las falanges sobre la pared torácica y le pides al paciente que diga una voz de alta resonancia. Y si hay un aumento, fíjense, aumento en la transmisión de la voz, a eso se le denomina aumento de las vibraciones vocales o del frémito vocal. Y ese aumento del frémito vocal, pues lógicamente que está dado debido al tejido que se vuelve más sólido y que transmite con más intensidad la voz en la superficie del tórax. Entonces ya van dos características. Uno, hipomovilidad por la inspección. Dos, hipomovilidad en las maniobras de amflexión y amplexación confirmada, más aumento de las vibraciones vocales. Eso es por palpación. Tres, a la percusión, si la zona es amplia, extensa y está cerca de la superficie del tórax, va a haber matidez en la zona afectada. Y cuatro, si yo lo ausculto, voy a encontrar que el ruido normal del tórax, que dijimos que se llamaba, ¿cómo? El ruido más extenso por auscultación. Murmullo vesicular. El murmullo vesicular, que es un ruido de tonalidad suave, así les pedí que se oyeran ustedes, para que confirmaran cómo es la respiración normal. Entonces, ese ruido deja de ser suave y se vuelve rudo, y entonces aparece el fenómeno de broncofonía, egofonía o pectoriloquia. ¿A qué se refiere eso de pectoriloquia? ¿Cómo lo pruebo? Con el estetoscopio, cuando habla el paciente, se va a escuchar más. Se va a escuchar en forma nítida, a diferencia de que cuando un pulmón está sano o normal, se oye la voz, pero no nítida, o sea, se oye la voz como lejana o no tan clara, ¿sí? Y por último, la presencia de los estertores. Cuando hablamos de los estertores como ruidos adventicios del pulmón, dijimos que los estertores podían ser, en la insuficiencia cardíaca, se describían como de finas burbujas. En la neumonía, ¿cómo se describen? Como grandes burbujas. Grandes burbujas. Y aparte, la ocupación de secreciones en el bronquio terminal, ¿sí?, va a hacer que el paciente tenga, tanto en el bronquio terminal, que se comunica con el alveolo, como en el alveolo, va a haber secreciones. Y estas secreciones, al ser movilizadas por la corriente de aire que penetra al inspirar, va a hacer que el paciente tenga ruidos especiales denominados crepitantes, ¿sí? No se les olvide. Entonces, ¿sí les quedó claro en qué consiste un síndrome de condensación pulmonar? Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, todo esto yo estoy consciente que se los digo en propedéutica y se los trato de confirmar. No siempre tenemos el paciente ad hoc en el momento oportuno para tratar de confirmarlo desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero se los digo, cuando yo pasaba visita en el hospital universitario, desde que me vine a funciones directivas acá en la facultad, ya pues hace 10 años, no estoy allá, pero cuando pasaba visita, yo veía alumnos que fueron alumnos de mis grupos que quedaban en el hospital universitario,
y les preguntaban al pase de visita, a ver, este paciente tiene estos datos clínicos, por eso llegó y se internó. ¿Y tú lo exploraste y le hiciste la historia clínica? Sí. ¿Qué síndrome físico pleuropulmonar encontraste? Y se quedaban volteando así para arriba, ¿no? A ver si les cae la respuesta del cielo. Y decía, pues si ya sabes que el paciente te llegó por fiebre, por tos, por expectoración, tú intencionadamente debes ir a buscar el síndrome físico de exploración que más se relaciona con esos datos. Y ese síndrome físico es el síndrome de condensación pulmonar, que consta de esas 4 características que por última vez las voy a referir. Hipomovilidad del área afectada, porque debido a que el dolor hace que frene la respiración del paciente, pero el otro pulmón que está sano se va a expandir en forma normal. Segundo, eso es a la inspección. A la palpación, hago maniobras de ampliación y aplexación y me doy cuenta que un hemitórax no se mueve igual que el otro. Y aparte le pongo la palma de la mano en la zona afectada y noto que existe un aumento de las vibraciones vocales. Eso ya me va integrando 2 datos del síndrome de condensación. Tercero, matidez. Si yo percuto el pulmón, el ruido normal del pulmón se llama al percutir claro pulmonar. ¿Sí? Acuérdense que había 3 tipos de ruidos. El claro pulmonar por percusión, ¿sí? El mate de las zonas esqueléticas como el manubrio esternal y el cuerpo del esternón, ¿sí? Y el submate que está en la parte baja del tórax a nivel del hígado, por ejemplo aquí, ¿sí? Que ya cuando se aproxima vas percutiendo de arriba abajo y llegas a esta zona y no llega a ser tan duro y tan firme como percutir el esternón, pero sí tiene una tonalidad muy parecida a la del hueso, que viene siendo la submate del área hepática, ¿sí? Aquí. Bueno, y por último, pues ya llego a la fase última de la exploración, que es la auscultación del tórax, y ahí voy a encontrar como ruidos adventicios, broncofonía, ejofonía o pectoriloquia, que con todos esos nombres se conoce a lo mismo, y acuérdense de ese término, pectoriloquia es pecho que habla. ¿Cómo lo confirmo? Pues pidiéndole al paciente que hable, yo le pongo el estetoscopio, y si la voz se escucha muy nítida, quiere decir, no todo el pulmón, en la parte afectada, y eso quiere decir que ahí existe un área de alveolo ocupado que le da cierta solidez al pulmón y que facilita la transmisión de la voz. Y por último, la aparición de los ruidos adventicios denominados estertores, que en el caso de la neumonía son de grandes burbujas y de tipo crepitante. ¿Alguna pregunta o duda antes de que pasemos al siguiente laminilla? No, doctor, todo bien. Bueno, pues resulta que ustedes están en el rancho de allá de lejano a la ciudad y no tienen una radiografía, pero se acuerdan de sus chafas clases de propedéutica y hacen todas estas maniobras de interrogar al paciente y de explorarlo y se atreven a decir que el paciente tiene una neumonía. No se puede decir el término estrictamente de neumonía, se puede presumir y se pone como diagnóstico de presunción neumonía, pero sí puedes decir que tiene un síndrome de condensación pulmonar cuando reúne todas esas características. Esto no te lo puede rebatir nadie, ¿sí? Entonces, ahora resulta que ya lo aproximaste en tu servicio social a una ciudad y se pudo hacer esto, que es una radiografía. Vean ustedes cómo una buena parte, si dibujamos lo que viene siendo la cisura principal del pulmón, cisura media, ¿sí? Pues va a tener parte de condensación en el área del lóbulo inferior y en el lóbulo medio, que es este segmentito que se encuentra aquí. Mientras que de aquí arriba, pues vemos que la expansión pulmonar, la aereación de los alvéolos es correcta. Y si comparamos con el hemitórax izquierdo, pues prácticamente todo el hemitórax izquierdo está correcto, ¿sí? Entonces, esto viene siendo una imagen de condensación pulmonar por foco neumónico basal derecho.
Y seguramente el decir basal derecho, estamos involucrando seguramente al lóbulo inferior del pulmón derecho más al lóbulo medio, ¿sí? Y lógicamente que muchas personas, si no tienen dificultad respiratoria severa y gran ataque al estado general, se han llegado a pasar las neumonías en sus casas con tratamiento médico y con el favor de Dios salen adelante. Pero cuando una neumonía es muy extensa, puede provocar complicaciones, como por ejemplo efusión líquida en el espacio pleural. Y cuando hay efusión en el espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral, se va a formar un derrame pleural postneumónico. Aquí no lo compliquemos, aquí tiene una neumonía nada más, ¿sí? Entonces, vamos a quitar esto, ¿sí? Y nos quedamos nada más con esta imagen. Lógicamente que aquí, pues el paciente sí puede experimentar episodios dolorosos, limitación de la expansión pulmonar del lado derecho, aumento de las vibraciones vocales cuando colocamos la mano en la pared anterior o posterior del tórax y aparición de ruidos adventicios como los estertores de gruesas burbujas y crepitantes. ¿Hasta aquí está comprendido esto? Doctor, Sí. ¿es infrecuente que la afección esté en ambos pulmones? No, no. Si tienes la mala fortuna de que la neumonía te afecte a ambos pulmones, como en pacientes inmunocomprometidos, o eso sí se puede dar, sobre todo en edades infantiles o mayores, o sea, en los extremos de la vida. Cuando esto ocurre en edad infantil, el paciente tiene un término que afecta tanto a bronquios principales como a los espacios cercanos al ilio, que se denomina en el término de los niños con infección respiratoria difusa más afección bronquial en diferentes sitios, en más de un lóbulo, en un solo pulmón o en ambos pulmones, ¿sí? Esos que estoy poniendo ahí como especie de asteriscos ¿sí? Pueden ser áreas de lo que luego se denomina bronconeumonía, que es muchísimo más común en los extremos de la vida, ¿no? Sobre todo en los niños o en los viejecitos. Entonces tu pregunta es muy correcta. Aquí les puse el ejemplo para no hacerlo complicado de solamente la forma más común, que viene siendo una neumonía lobar, sí, que afecta por lo menos a uno o a dos lóbulos. En el caso del pulmón puede ser dos lóbulos ahí. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno, esta es otra forma de condensación pulmonar. Doctor, ¿Ya? Sí. ¿y cómo se puede diferenciar de una neumonía viral a una bacteriana por No. clínica? O sea, A ver, sí. Tú cuando estableces los diagnósticos, eso lo dijimos al principio, da muy bien tu pregunta. Las neumonías virales, ¿sí? Por ejemplo, tienen un comportamiento distinto a las bacterianas. Bueno, lo vamos a complementar, porque ahorita está de temporada, de época, ¿no? Las neumonías, por ejemplo, por COVID, te dan zonas de pobre localización y de pobre, vamos a ponerlo comparativamente en el pulmón izquierdo, ¿sí? Ahorita las neumonías por COVID de inicio son virales, ¿sí? Pero luego se pueden volver bacterianas. Tan es así que acaban recibiendo tratamientos antibióticos con sustancias de efecto antibacteriano. Pero cuando tú sospechas una neumonía, por ejemplo, viral, generalmente son más bien difusas en varias zonas a la vez, ¿sí? Y no dan síndromes o claros efectos de condensación. Ese, por ejemplo, en un paciente que tenga manchoncillos de lesión difusa pulmonar, nunca vas a integrar un síndrome de condensación, a diferencia de lo que ocurre aquí, que es una zona extensa, confluente en un solo sitio. Aquí pues son muchas lesiones en diferentes puntos del mismo pulmón y aquí no puedes integrar un síndrome de condensación, pero pues sí puedes tener una neumonía que por su carácter de ser
intersticial más que lobar. Intersticial y difusa, se piensa de primera instancia que puede ser una neumonía viral, ¿sí? Cosa que no ocurre en el comportamiento de las bacterianas. Las bacterianas casi siempre tienden a ser confluentes en un solo punto o en más de un punto, pero con lesiones amplias, con gran ocupación alveolar, aumento notorio de la densidad desde el punto de vista radiológico y que sí permiten integrar francamente un síndrome de condensación. Entonces, el patrón de las neumonías que ahorita se están viendo relacionadas con COVID, pues es lógicamente de este tipo, como los manchones que te puse aquí, ¿sí? No lo puse como ejemplo de un síndrome de condensación pulmonar porque como tal no te lo da. Te lo da las bacterianas que tienen zonas amplias de consolidación del pulmón por ocupación del alveolo con secreciones. ¿Sí quedó clara la diferencia? Sí, doctor. Entonces, ahora, estrictamente dicho, ¿sí? Así, con todos los elementos de prueba en las manos, pues un paciente al que tú le sospechas una neumonía, tú puedes decir que tu diagnóstico de sospecha es una neumonía bacteriana o una neumonía viral, ¿sí? Pero la única manera de confirmarlo, pues es por métodos microbiológicos. Y los métodos microbiológicos son, primero que nada, el frotis de la expectoración. O sea, tú agarras, le dices al paciente que escupa, que secreción después de toser, y la recolectas y le haces unas tinciones especiales y ya te va a decir si hay bacterias y de qué tipo de bacterias son, si son gram positivas o gram negativas. Lo siguiente es que recojas expectoración en un frasquito estéril y le practiques algo que se denomina cultivo, que eso te va a decir que hay bacteria y te va a decir qué bacteria es, ¿sí? Y por último, pues hay otras pruebas más modernas que se pueden hacer rápidamente en el paciente y se llaman Septifast, ¿sí? Que esto permite la identificación del agente microbiano que está causando el problema en un término demasiado corto de horas, a diferencia de un cultivo que siempre se tarda de 3 a 5 días. Entonces, cuando tienes un paciente que tiene una neumonía, pues empiezas un tratamiento que se llama empírico, o sea, basados en la frecuencia epidemiológica del principal agente que causa la neumonía y de acuerdo a su comportamiento clínico y de que se agrupe formando un área de condensación o que sea difuso. Ahí eso dependerá del tipo de tratamiento que abordes. Pero todo este protocolo que se debe seguir con estas cosas, pues debería hacerse antes de que tomes una determinación del tratamiento definitivo. ¿Alguna otra pregunta? Esta es otra forma de condensación pulmonar. La anterior era una condensación por neumonía, pero esta generalmente puede corresponder a una condensación provocada por una gran masa pulmonar. Aquí lo raro es que no esté desplazando el mediastino. Cuando ocurre una gran masa pulmonar sólida, desplaza las estructuras vecinas hacia el lado contrario. Pero finalmente esto también, si tú percutes, si inspeccionas al paciente, la movilidad va a ser menor. Si le haces maniobras de amplexión o amplexación, el paciente tampoco va a expandir el hemitórax derecho. Si le palpas las vibraciones vocales, pues van a estar aumentadas. Y si lo percutes, esta zona va a ser mate y no claro pulmonar. Y por último, si lo auscultas, pues deben existir ruidos adventicios como los burbujas o los estertores crepitantes o pues dependiendo de lo que sea, lo que esté causando la condensación, ¿no? En este caso es otra forma de condensación pulmonar, confirmada radiológicamente.
Aquí llama la atención otra cosa. Tiene el cono de la pulmonar abombado cuando normalmente debiera ser convexo. Y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como que también existe una cardiopatía asociada. ¿Sí? Si no hay preguntas del síndrome de condensación, pasamos al segundo síndrome, que es el de atelectasia. ¿Sí estamos conectados? Bueno, bien. El segundo síndrome que se puede obtener es el síndrome de atelectasia. Fíjense bien cuál es la diferencia, porque tiene algunos puntos que comparte con el de condensación. Al último les voy a poner un cuadrito en el cual se hace un comparativo en una tabla de cuáles son los datos que comparten y cuáles son los datos de diferencia entre condensación, atelectasia, rarefacción y derrame. El síndrome de atelectasia pues también se tiene que sospechar clínicamente. Les voy a poner un ejemplo de un caso clínico. Una ancianita de 87 años, a mí me llaman el sábado por la noche para ir a valorarla porque le iban a someter a una cirugía por oclusión intestinal. Pues resulta que la viejecita, te acercabas apenas a examinarla y se le oían respiraciones afectadas por exceso de secreción respiratoria en la tráquea y bronquios, en los grandes bronquios. Se oía la respiración incluso a distancia, ¿sí? Esa ancianita, pues, lógicamente, que estaba postrada por tiempo prolongado debido a secuelas de una enfermedad vascular cerebral y por la edad, que ella tiene movilidad mínima, y luego por el problema abdominal agudo que llevaba. Pues ancianita fue operada exitosamente el domingo por la mañana, pero el lunes me llaman porque me dicen, doctor, te satura. Le colocamos el elemento de confirmación diagnóstica de la oxigenación y le baja hasta 74, cuando el valor de saturación de oxígeno normal es por encima de 90%. Entonces, la oigo y había ausencia de ruidos respiratorios del lado izquierdo y no se movía el hemitórax. Entonces le mando a hacer una radiografía y me resultó que tenía el pulmón derecho bien aireado, ¿sí? Pero el pulmón izquierdo de la ancianita cardiópata antigua, con una arritmia cardíaca antigua, pues este pulmón estaba todo blanco. ¿Qué fue la complicación que provocó el problema de la ancianita? Pues una atelectasia pulmonar, en la que el bronquio principal estaba tapado con secreciones, ¿sí? Y al estar tapadito con secreciones, se forma exceso de secreción respiratoria en el nacimiento del bronquio después de la carina, y el pulmón no le llega aire y empieza a reducir progresivamente su tamaño, hasta que se vuelve más chiquito, ¿sí? O se inunda de secreciones que no tienen drenaje hacia el exterior, según sea el caso, y se produce ese fenómeno de hipoventilación. Esto se los estoy escribiendo palabras como un caso clínico para que vean que esto no son inventos, que son cosas reales. Y esto me acaba de ocurrir el fin de semana anterior, ¿verdad? Con una ancianita que no era paciente mía. Yo nomás fui a valorarla para autorizar una intervención quirúrgica, pero se presentó esa complicación posoperatoria que le hizo quedarse en el hospital 3 días más, hasta que le removimos las secreciones con medicamentos y nebulizaciones y se empezó a expandir el pulmón izquierdo. Entonces, ¿por qué se produce una atelectasia? Es una disminución del volumen pulmonar que se recibe en el pulmón, ¿sí? Debido a un colapso alveolar por pérdida de su contenido aéreo. Entonces, si no le entra aire al alveolo, el alveolo se colapsa. Y al colapsarse se hace, se encoge y se vuelve más sólido y por lo tanto ya no está ocupado por aire. A ver, normalmente un alveolo estaría así, ¿verdad? Está el bronquiolo terminal y está el alveolo, el saco alveolar. Pero en un paciente que se vuelve atelectásico, hagan de cuenta que a muchos alveolos le pasa lo mismo. El alveolo se hace más chiquito, más condensado y lleno de flemas, ¿sí? Otra rama bronquial con un alveolo colapsado, lleno de flema, etc. Y si se juntan varios alveolos, pues lógicamente que se va a ver algo como esto.
¿Sí? Bueno, ahorita regresamos a esa diapositiva. Entonces, la principal causa que puede evitar que entre aire a los alvéolos es externa, debido a la presencia de un cuerpo extraño en el bronquio principal o en una rama grande de los bronquios, ¿sí? Que hace que haya un colapso parcial del pulmón, o bien por una compresión extrínseca debido a cambios de la presión intratorácica. La obstrucción bronquial puede ser dada por moco, por tumores y más raramente por cuerpos extraños. Ahora, ya con esos datos, como ahorita que les expuse primero un caso clínico, el que es real, el de la ancianita esa, ¿cuáles son los datos? A la inspección, primer paso es retracción del emitórax afectado. Segundo paso, hipomovilidad y desaparición de las vibraciones vocales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llega aire, a pesar de que es un área sólida, dependiendo del tamaño de la zona colapsada. Tercero, submatidez o matidez. Y cuarto, silencio respiratorio. ¿Por qué? Porque es una zona de pulmón a la que no le está penetrando el aire, por lo tanto no vas a oír el murmullo vesicular. Eso es un síndrome de atelectasia. Si yo le tomo una radiografía a un paciente como esos, que se le metió un tapón de moco en esta zona, o que se le creció un tumor que impide la entrada natural del aire a través de la misma, se bloquea aquí, pues al pulmón le pasa esto. ¿Por qué sospecho que es una atelectasia? Bueno, voy a borrar. La flecha nos lo indica. Una atelectasia se caracteriza desde el punto de vista radiológico, no clínico, porque este pulmón se va a distender menos a la inspección, o sea, hay hipomovilidad, ¿sí? Segundo, porque los espacios intercostales se vuelven más cercanos entre sí debido a que el pulmón se está expandiendo, ¿sí? Ahorita lo van a ver comparativamente con el otro lado. Vean aquí los espacios intercostales son más amplios, ¿sí? Tercero, porque no va a haber ruido respiratorio, ¿sí? Y aparte, desde el punto de vista radiológico, la atelectasia siempre jala las estructuras centrales del mediastino hacia el lado atelectásico. Como esta placa está muy bonita, ¿por qué? Porque jala a la columna aérea de la tráquea hacia el lado atelectásico. ¿Sí lo ven? Es la flechita esta. Sí. Y aparte, fíjense cómo la silueta cardíaca, en lugar de estar en su sitio, así, ¿sí? Está jalada hacia la derecha, apenitas se asoma el ventrículo izquierdo, porque el pulmón atelectásico está jalando las estructuras del mediastino en general hacia la derecha. Entonces, esta es una atelectasia pulmonar, pero qué bonito es que tú lo digas desde el punto de vista clínico y luego te lo confirmen con los estudios radiológicos, ¿no? Quiere decir que sí estás efectuando una práctica clínica adecuada, ¿sí? Y que estás sospechando los diagnósticos antes de que estos te los confirmen por medios paraclínicos. Entonces, esto pasa en una atelectasia. Yo les tengo que confesar que, por ejemplo, en el Seguro Social, yo estaba en piso hasta hace 5 años y medio, que me jubilé de ahí, y llegaban muchos pacientes que por no haber hecho una exploración completa, pensaron que había sido líquido pleural y los habían puncionado. O sea, les habían picado con una aguja creyendo que iban a encontrar líquido, cuando lo único que tenía el paciente era un pulmón colapsado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se hizo una exploración completa. No crean pues que eso de la exploración es puro cuento, ¿no? Se lo debemos hacer, porque si no vamos a tomar malas decisiones y vamos a andar metiendo una aguja queriendo sacar líquido de donde no lo hay. Y al paciente en ese momento, pues en lugar de ayudarlo, lo perjudicamos. ¿Sí? Entonces, esto es un síndrome de atelectasia pulmonar masiva. ¿Sí? Existen otras formas de atelectasia en la insuficiencia cardíaca
donde los vasos ingurgitados comprimen al parénquima pulmonar y se forman unas líneas que se denominan líneas B de Kerley, que son como sondas o bandas de atelectasia o condensación laminar, así como aquí, ¿sí? Sobre todo en los segmentos basales del pulmón. Y son líneas así como estas que se ven, nomás que blancas. Y esas son zonas de compactación pulmonar debido a que el paciente no respira profundamente. Y eso es porque existe congestión vascular pulmonar, ¿sí? Entonces, pues, en definitiva, eso es atelectasias laminares que no van a provocar la misma falla respiratoria que si se provoca en un paciente con una atelectasia masiva en la que todo el pulmón se ve comprometido, ¿sí? Este es un pulmón, comparativamente, el izquierdo, que sí está recibiendo aire. Por eso se distiende y se ve negro, porque el aire pues, no es denso. Y al no ser denso, pues lógicamente que recibe aire y se distiende el alveolo. Pero aquí que está tapado el bronquio principal por alguna razón, pues no se recibe aire y el alveolo tiende a colapsarse, a hacerse sólido, a llenarse de secreciones que se fabrican internamente y a hacerse más visible desde el punto de vista radiológico. ¿Se entendió? Doctor, Sí. yo tengo una duda, no entendí lo de las líneas de B. Bueno, es que eso lo hice comparativo para que vieras que no siempre una atelectasia es masiva. Aquí les puse el ejemplo de, por ejemplo, una obstrucción de un bronquio principal. Pero cuando yo tengo un alveolo, un bronquio terminal y un capilar que se le acerca al alveolo con un espacio que se denomina intersticio, que es por donde va a estar haciéndose la difusión de los gases, ¿sí? Pero resulta que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces yo voy a tener un alveolo que se va a hacer más condensado, chiquito, ¿sí? Voy a tener un capilar que se le aleja, perdón, no que se... un capilar congestivo que está alejado. Estoy haciendo las cosas muy exageradas, ¿eh? Y aparte ingurgitado. Y entonces el espacio de transmisión o que debe atravesar el aire para llegar del capilar al pulmón, pues está muy lejano. Y eso va a producir en el paciente la expresión de un síntoma que se denomina disnea. ¿Se entendió así a nivel micro, de plano? ¿Sí? Sí, Bueno, ahora, ¿qué son las líneas B de Kerley? Que es concretamente tu pregunta. Son linfáticos que se ingurgitan a nivel pulmonar y que producen líneas, así como una laminita. Ahorita la puse más exagerada, visible sobre todo en las bases, ¿sí? Por congestión linfática debido a insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y eso se hacen visibles como pequeñas banditas de atelectasia laminar, ¿sí? También un paciente al que le hacen una cirugía abdominal y que le duele respirar profundo, empieza a trabajar sin expandir sus pulmones al 100% y entonces se van produciendo zonas que no reciben aire y hacen que el hemidiafragma se desplace hacia arriba porque no tiene la expansión pulmonar y pueden formar zonas de consolidación del pulmón por hipomovilidad diafragmática, ¿sí? Y también se van a ver como estas líneas, atelectasias laminares. Olvídate del término de líneas B de Kerley, eso ahorita no lo vamos a ver. Se llaman atelectasias laminares. ¿Se entiende por qué el término de lámina, no? Porque son como hojitas aquí. Diferente a una atelectasia masiva como esta. O sea, una atelectasia de grandes dimensiones. ¿Se comprendió? sí, gracias. Bueno, hoy vamos a dejar aquí la clase. Nos quedan dos síndromes que son el de rarefacción y el de derrame pleural. Mañana los terminamos. Y déjenme ir viendo cómo vamos haciendo pequeños grupitos por equipos. A lo mejor 2 equipos por día
que se vengan al CESAM a la hora de la clase. ¿Pueden o tienen clase después de la mía? Tenemos clase después de esas clases. ¿Hasta qué horas tienen clases en la mañana? Toda la mañana. Como, o sea, las Normal. clases corridas. Nuestro horario es corrido casi siempre hasta las 2, los que tenemos inglés. De 8 Y los martes a las 4. y los martes hasta las 4. Sí. Y es que yo definitivamente no puedo en la tarde y no me gustaría encomendar al grupo, pero a la hora de mi clase, pues, si se pudieran conectar desde aquí para que no pierdan la clase que sigue mientras hacen un traslado, pues sí me gustaría tener esa parte práctica en el CESAM. Así no sería todo el grupo, nada más 5 alumnos, sí, o los que integran el equipo. Sí, doctor. Igual le podemos pedir permiso a la doctora de la siguiente clase si es que no nos toca exponer. Ándale, sí, para poder, a mí sí me interesa que tengamos contacto con pacientes, preguntando en el universitario, como les digo, yo antes no tenía problema porque pues, yo podía llevar a los alumnos ahí con los pacientes porque yo pasaba visita todos los días ahí, pero ahorita pues tengo que pedir la autorización de los médicos que están a cargo del servicio, aunque se supone que ese hospital es para nosotros, ¿sí? Cuando sea prudente acudir a ver un paciente ahí. Y la otra, pues aquí en el CESAM sí no le tenemos que pedir permiso a nadie, ¿verdad? Bueno, o sea, nada más programar la actividad y hacerlo tanto para practicar lo de examen de cabeza-cuello como para practicar el examen del tórax, ¿sí? Pues así sea de pequeños grupitos, ¿no? Sí, porque sí me interesa que esa actividad se realice, sobre todo en beneficio de ustedes. Yo a la cómoda podría terminar ya el curso pues, en las primeras semanas de abril y les pongo los exámenes correspondientes de pulmonar y de cardiovascular y ya se acabó todo, pero no siento que sea la mejor manera, ¿sí? Bueno, Sí. como quiera, ayúdenme a pensarle cómo le vamos a hacer con esa situación para que, si quieren, pues yo les daba permiso cuando tenía integración al hospital de que los alumnos que les correspondía ir a la consulta con algunos especialistas, pues fueran a la consulta y no se presentaron en mi clase porque pues yo sabía que ese contacto con la consulta difícilmente lo podrían tener todos los días, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya mañana o el fin de semana me dicen para ver yo si el martes de la semana entrante hablo ahí con la doctora encargada del CESAM que nos deje tener una práctica presencial ahí en esa área. ¿Sí? Sí, Doctor, ¿y de Sí, cuántos los grupitos? ¿De cuántas personas como Un para equipo, pensar? sí, si quieres un equipo ese día nada más para no sacar a mucha gente de la siguiente clase. ¿Sí? El primer equipo. ¿Sí? Pero bueno, Sí, ya doctor. mañana o el fin de semana me lo confirman. Yo ahorita, como quiera, voy a hablar al ratito con la doctora Alejandra Valdés, que es la encargada de ahí del CESAM, para que nos deje estar allí en un espacio bastante amplio, con su cubrebocas, con su careta, y bueno, pues si no, lo vamos a tener que quitar un momentito para hacer el examen, ¿sí? Y para hacer la práctica física del examen, ¿sí? Pero bueno, y protegiéndonos para no enfermarnos. Bueno, como quiera es adelantar detalles. Ahorita por lo pronto pues ya nos salimos de clase y ya estamos por terminar respiratorio. Y ya programarnos después de esto, si hay tiempo para un repaso rápido de algunas cosas cuando repasen el contenido de las diapositivas, que no se haya comprendido correctamente y lo repasemos. Y pues en su momento, ya después proceder a hacer el examen respectivo y enfocarnos sobre todo en la práctica. ¿Sí? Sí, Bueno, doctor. nos Sí, conectamos. doctor. Doctor, Sí. Sí. doctor, ¿qué tan ocupado estaría los sábados en la mañana? Híjole, es que yo consulto todos los días en la tarde, pero yo el sábado, consulto en la mañana, solamente que fuera muy temprano, por ejemplo, entre 8 y 10 a más tardar. Sí. Sí, pues sí, ahí vemos qué pasa. Sí, sí, porque igual, qué bueno que pones esa opción, esa sería una opción también, que yo viniera de 8 a 10, sí, y entre 8 y 10 podemos hacer la práctica, no va más allá de una hora, ¿sí? Sí, gracias, doctor.
Hecho pues, muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias, Hasta doctor. mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Cuídate. doctor.